Domingo primero de Cuaresma, ciclo C. Es típico del primer domingo de Cuaresma escuchar el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Dependiendo del ciclo, vamos a tener el ciclo A, el Evangelio de Mateo, en el ciclo B, el Evangelio de Marcos, y en el ciclo C, el Evangelio de Lucas. Cada uno de ellos con detalles. Por eso hoy quisiéramos hacer esta reflexión a la luz de la primera lectura, del Deuteronomio, y también del Evangelio de Lucas, en las tentaciones del desierto. Y poder sacar de acá algunas enseñanzas y algunas pistas, podríamos decir así, para la vida espiritual. Una cuestión que surge de la reflexión de los textos, también en el contexto en el que se escribe el Deuteronomio y en el que vive el pueblo de Israel. Uno podría decir que el tema que vamos a desarrollar es poder diferenciar en lo que es la tentación, de lo que es la prueba y de lo que es el pecado. Son tres cosas distintas, a veces se confunden, pero claramente son distintas, ¿no? Y bueno, y cómo apoyarnos justamente en la palabra para poder discernirlas y poder también tomar decisiones adecuadas. Empezando por el texto del Deuteronomio que hace referencia a las pruebas del pueblo de Israel. Esas pruebas que tuvo el pueblo, no solamente la opresión en Egipto por parte del faraón, sino lo que significó después también salir de Egipto, ser liberados, las pruebas en el desierto. Todas estas pruebas han sido necesarias. Dios las permitió y de algún modo también fue llevando al pueblo a través de pruebas para que ese pueblo madurara y también creciera en la libertad. Porque sin libertad es muy difícil pensar en la fe. Por lo menos una fe bien intencionada y pura. Entonces era necesario que primero haya una madurez humana y comunitaria para poder hacer este camino de fe, pero libremente. Y bueno, en esta situación de prueba que va viviendo el pueblo, también surgen las tentaciones. Aparecen las dudas sobre Dios, sobre la intención de Dios, sobre el proyecto de Dios, ¿no? Es decir, no es raro que en una situación de prueba entonces empiezan a aparecer estas tentaciones, principalmente respecto de Dios y de su proyecto. Y obviamente el pecado. Vamos a decir, algunos del pueblo, no todos, eligen descreer. Eligen descreer y volver atrás. Volver atrás con las costumbres, volver atrás con también su modo de entender a Dios. Habían progresado, eran libres de profesar la religión que ellos quisieran y de vivir como quisieran, pero algunos prefirieron volver atrás, ¿no? Prefieren ser esclavos, pero con algunas seguridades materiales, antes que sufrir por crecer en libertad, ¿no? Esa es un poco una elección. Y bueno, el pecado está ahí.
¿no? Es decir, por eso la prueba es una oportunidad, podemos decir así, siempre es una oportunidad para un crecimiento en la libertad y por ende también en la fe. La tentación es una voz que aparece desde afuera, que te hace sospechar, también te hace descreer de las intencionalidades de Dios. Y el pecado ya es mi opción. El pecado ya es mi deliberación y mi decisión de hacer lo que justamente va en contra del proyecto de Dios, porque considero que ese proyecto no es para mí, no me sirve, no me interesa. Al contrario, me parece una amenaza para mi vida, porque estoy perdiendo cosas que bueno, son importantes para mí. Entonces digo, no quiero seguir esto. Prefiero ser esclavo y seguir teniendo esas pequeñas seguridades materiales que son para mí importantes, antes que perder eso poco que yo tengo por un deseo, un crecimiento en la libertad, que no lo tengo, no lo veo. Por eso la fe, digamos, en estas circunstancias o se fortalece, crece o se oscurece. Y bueno, obviamente el pecado es la opción por el oscurecimiento. Y bueno, Jesús también hizo la experiencia del pueblo y hace la experiencia que hacemos todos nosotros, porque esto que vivió el pueblo lo vivimos cada uno de nosotros en las situaciones ordinarias también de todos los días. No es una cuestión que uno lo puede identificar en un momento de la vida, sino todos los días, siempre, ¿no? Entonces, también Jesús es puesto a prueba. El espíritu que lo conduce al desierto, Él que va al desierto libremente para crecer también en su libertad humana. Es decir, en eso Jesús es igual a nosotros. Su humanidad es tan plena y como la nuestra, con libertad. Y tiene que crecer en esa libertad. Pero bueno, esa también va a ser una oportunidad para el mal espíritu, el tentador, el diablo, ¿no? Que la aprovecha esa oportunidad para desviar o intentar desviar del camino a Jesús, ¿no? Las tentaciones en el desierto son un poco eso, en esa situación de prueba, donde Jesús está solo, 40 días en el desierto, o sea, sin vínculos, sin comodidades, ¿no? Ya empieza a sentir el hambre, aparece el tentador, ¿no? Para sugerirle una serie de ideas que van claramente en contra del proyecto y la voluntad de Dios. La tentación siempre apunta a eso. La prueba apunta al nuestro crecimiento espiritual y humano, las dos cosas. La tentación tiene como objeto sacarnos del camino de Dios. Es decir, esa es una clara diferencia entre una tentación y una prueba, que pueden estar a veces las dos juntas, o que una prueba puede ser una oportunidad favorable para el demonio para tentarnos, es cierto, pero hay una clara diferencia, que tiene que ver con quién origina la prueba y quién origina la tentación y hacia dónde se dirige ese movimiento. Lo importante acá es responder, cómo se responde, tanto en una situación de prueba como en una situación de tentación. Y bueno, Jesús nos enseña ahí cómo responder, ¿no? En todas las circunstancias
hay que responder con la palabra. Es decir, la respuesta categórica de Jesús, ¿no? Está escrito tal cosa. Responde con la palabra. Solo la palabra libera. Solo la palabra nos da seguridad en el momento de la prueba y de la tentación. Por eso, en todas las circunstancias, ¿no? Y fundamentalmente en las circunstancias adversas, en las carencias, a veces, en la búsqueda de reconocimiento, y cuanto más en el deseo de cambiar la realidad, que a veces se nos presenta como una gran prueba, un gran desafío, poder cambiar la realidad. Bueno, en todas estas circunstancias hay que anclar en la palabra. Si no, vamos como bamboleados, ¿no? Como por una marea, sin poder encontrar esa seguridad. Bueno, pidamos al Señor que nos haga crecer justamente en la fe en la palabra, especialmente en este tiempo de Cuaresma, poder cimentar y anclar más nuestra vida espiritual en la palabra. Así que le pedimos también esta gracia al Señor para poder responder a todas las exigencias de nuestra vida. Que así sea.